Bienvenidas a MHD Podcast. De verdad que es un gusto, un honor el poder tenerte, profeta Cintia, de verdad. Estoy muy contenta que estés acá y podamos compartir y podamos conversar un poquito acerca de un tema que muchas personas tienen, acerca de cómo hago yo para escuchar a Dios. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, que tiene que ver nuestra relación con Dios, que tiene que ver nuestra intimidad, que tiene que ver con tener los sentidos espirituales, sobre todo el oído agudo, para poder escuchar la voz de Dios y escuchar su dirección. ¿Cómo sé que es Dios hablándome? Bueno, es una pregunta buenísima, pastora, porque hay tres fuentes de donde tomamos nosotros la información: de mí mismo, del enemigo o de Dios. Entonces, cuando Dios me habla, yo necesito identificar: soy yo, son mis emociones, es mi deseo, es el enemigo que me quiere confundir o es Dios. ¿Cómo sé yo que es la voz de Dios? ¿Cómo sabes tú que te llama tu esposo? Porque conoces su voz, sí. Conoces su voz por la familiaridad. Sí. No es una voz inconfundible. Ayer, un día de estos estuvimos con tu nieta. Ajá. Y estabas tú con la niña, y cuando llegó tu hija habló y la niña hizo así, como diciendo, mi mamá. Exactamente, es así. Cuando empiezas a conocer a Dios, esa voz inconfundible, mi papá es Él, esa voz inconfundible, es esa relación, es lo que te hace diferenciar cuando es tu voz, cuando es el enemigo o cuando es Dios. Así es, y muchas veces nos podemos confundir, pero uno de los mejores filtros es la palabra. Definitivamente, cuando hay algo opuesto a lo que la palabra de Dios me dice, yo puedo discernir o distinguir, o es el enemigo o soy yo, o es mi alma, o son las malas experiencias que tuve. Entonces, cuán importante es tener esta sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Y qué bonito, porque definitivamente tiene que ver con la familiaridad. Tiene que ver con el buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Cuéntanos un poco acerca de tu ministerio. ¿Cómo fue que empezó todo esto acerca de ese llamado profético que tienes tan fuerte? Bueno, todo inició a través de mi esposo. Cuando yo me caso con mi esposo Randall, él ha sido, pastora, mi profeta por excelencia. Okay. De verdad que Dios lo ha usado tremendamente, él es un hombre muy especial. Y cuando nosotros nos casamos, yo no tenía en planes servir a Dios de esta manera. Entonces, Dios lo usaba para profetizarme. Wow. Empezó a decirme, prepárate porque vas a predicar. Yo le decía, no, yo nunca he predicado. Y por 3 años estuvo profetizándome. Wow. Cuando empecé a predicar, 3 años otra vez estuvo declarándome que iba a ir a las naciones. Me decía, prepárate porque vas a ir a las naciones. Yo, wow. ¿Cómo? Prepárate. Cuando los niños tengan tal edad, vas a empezar a salir. Dios te está dando la oportunidad de estar con ellos en su niñez, pero cuando ellos tengan tal edad, tal cual así fue, pastora. Wow. Dios usó a mi esposo y lo usa siempre. Cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé qué hacer, yo le digo, Señor, úsalo a él. Yo le digo, y Dios siempre lo usa, no solamente como mi cobertura a nivel de sacerdocio de él, sino como un profeta en mi vida. Y qué importante, porque estamos hablando dentro del contexto de oír la voz de Dios. Y yo me recuerdo, voy a contar algo que me pasó, yo me recuerdo que yo sé que hay despertadores, yo sé que tenemos el celular, yo sé que tenemos, pero yo en esa ocasión, yo hice esta oración y le dije, Dios, ¿me puedes despertar tú a tal hora? Y yo te pido que tú me despiertes. Y me recuerdo que me fui a dormir y de repente siento a mi esposo parado, wow, a la par mía, y me dice, ya es hora. Y yo no le había comentado nada acerca de qué hora yo quería levantarme y que yo había tenido esta conversación con Dios. Wow. Entonces era Dios diciéndome, quiero que aprendas a oír mi voz a través de la autoridad. A través de tu cobertura, claro. Eso para mí ha sido, pastora, algo tan hermoso, porque en medio de que tengo un ministerio de las naciones y yo no ando siempre con él, porque él está en la iglesia y él quiere estar ahí, y él no siente que su llamado sea hacia las naciones. Yo no ando siempre con él, pero yo ando siempre en armonía con él, aunque yo no esté con él. Así es. Y esa unción profética que él tiene, y él no es un profeta general, él es mi profeta.
En serio. Dios lo ha puesto como mi profeta. Wow, qué lindo. Y eso es muy hermoso. Qué lindo testimonio. A ver, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia personal en este tema de escuchar la voz de Dios? Algo que te ha pasado a ti, que te marcó realmente tu vida en este caminar, porque es un caminar donde cada día vamos descubriendo y vamos aprendiendo de quién verdaderamente es Dios. Una de las experiencias proféticas que más ha marcado mi vida fue la vez que tuve la oportunidad de ver un ángel, literalmente. Wow. Estaba pasando un momento muy difícil, pastora. Hay una parte de mí que tal vez todavía no he desarrollado acá en tu iglesia, que posiblemente pase hoy, que tiene que ver con los milagros. Dios me usa muchísimo en la parte de sanidad física. Y en nuestro país hubo un problema muy fuerte. Fui demandada por el Colegio de Médicos, por el tema de los milagros, y fui perseguida muy fuerte. Wow. Y recuerdo que estaba en una noche con mucha angustia. ¿Qué voy a hacer? Estaba en la encrucijada, en mi confusión, diciéndole a Dios, no vuelvo a orar por enfermos, nunca más. No vuelvo a orar porque tengo miedo. Y recuerdo que esa noche me quedé dormida, y me quedé dormida llorando. O sea, me quedé dormida llorando. Y entonces, en la madrugada, siento que alguien toca mi hombro. Yo estoy dormida en esta posición y donde yo abro los ojos tengo un ángel aquí. Su mirada, su penetrante color de ojos fue una sensación. ¿Y de qué color era? Era como un celeste, pero no es un celeste que yo haya visto unos ojos aquí en la tierra así. Y él solo me miró y me dijo, Hechos 22. Eso dijo, y me tocó, y volví a quedar dormida con que me tocó. Cuando yo desperté en la mañana y busqué Hechos 22 habla de cuando van a meter a Pablo a la cárcel y que no lo logran meter, porque Dios envía a alguien que lo defienda. Fue como, esa es como la experiencia profética personal más fuerte que he tenido, que un ángel fuese enviado para darme una palabra. Eso fue muy fuerte. Dios definitivamente, creo que Dios no es ajeno a nada de lo que nos pasa, y Él siempre va a escucharnos. Hay una hora que creo yo que es como en el amanecer, cuando está a punto de amanecer, donde Dios generalmente habla. Ajá. O sea, yo he oído audible cuando Dios me ha hablado, pero audible. Entonces, pero ese entre que estás dormida y estás despierta y está que no sabes si es un sueño o... Sí, que no sabes si estás soñando o de verdad estás despierto, pero sí es incluso una palabra que precisamente tenía que predicar en la iglesia, y Dios habló literal, dijo, vas a dar el mensaje, pero yo lo escuché de manera audible y me desperté. O sea, definitivamente la voz de Dios nos despierta, nos activa, nos da dirección. Por eso es que es tan importante el buscar a Dios en oración todos los días de nuestra vida. ¿Qué edad tenías cuando escuchaste la voz de Dios por primera vez? Cuando yo escuché la voz de Dios por primera vez tenía 10 años de edad, pero en ese momento no supe con exactitud que era Dios. ¿Qué era Dios? Tenía 10 años de edad cuando el Señor me llamó por primera vez. Como Samuel. Sí, cuando el Señor me llamó por primera vez, yo recuerdo que estaba en mis hermanas son más grandes que yo, entonces mi mamá me envió a la red de jóvenes o al culto de jóvenes con ellas como para que yo las cuidara. Entonces yo estaba atrás de la iglesia, era una iglesia muy fuerte a nivel de religión. Entonces yo estaba atrás pintando, haciendo otras cosas, y mis hermanas estaban, y llegó un profeta de Panamá. Y él empezó a hablar de la mano de Dios. Y ese mensaje me capturó, y mientras él hablaba, o sea, yo lo veía él hablando y yo empecé a escuchar a Dios diciéndome, mi mano está sobre ti, te voy a cubrir. Pero yo estaba confundida porque era una niña, y yo decía, ¿será Dios? Porque él estaba hablando, y fue un mover de Dios muy fuerte ese día. Y esa noche yo no pude dormir. Yo no pude dormir pensando si realmente era Dios el que me estaba hablando. Y ahora entiendo que era Dios. Pero en ese momento, pues en mi mente de niña, ¿verdad?, no lo tenía tan claro. Definitivamente Dios
Dios no pide permiso de nada, ¿verdad? Dios cuando quiere manifestarse a alguien, simple y sencillamente lo hace, aunque lo entendamos o no, ¿verdad? Dios es Dios. Dios es Dios. Y Él sabe y nosotros no, definitivamente. Pero esas experiencias van marcando nuestra vida cada vez más y nos hacen tener esta certeza, esta seguridad, esta confianza de poder acercarnos cada vez más. ¿Sabes? Yo me recuerdo que la primera vez que yo escuché así a Dios tan fuerte, me recuerdo que yo estaba en un salón de belleza. Estaba en un Dios salón habla de en los belleza. salones de belleza. Entonces yo me recuerdo, no había ministerio, no había iglesia, no había nada. Entonces yo a la par estaba una señora y me recuerdo que a mí me estaban peinando y ella también. Y el Señor habla a mi espíritu fuerte y me dice, háblale de mí. Dile esto y esto. Yo dije, ¿qué? No, yo dentro de mí le decía, Señor, no la conozco. ¿Quién es? Y si yo digo algo y no me lo recibe, o sea, tú sabes lo que me estás metiendo, pero mi corazón empezó a latir. Yo sentía que iba a escupir el corazón por la boca. O sea, yo me empecé a sentir hasta mal físicamente, era un palpitar en mi corazón. Entonces dije, no, momentito, y me fui a meter al baño y le dije, Señor, de verdad me siento mal. Esto. O sea, no me hagas esto. ¿Cómo voy a ir y voy a decirle yo estas palabras? Imagínate que ella me diga, no, ¿y usted quién es? Y usted, yo no la conozco, lo que sea. Y dije, bueno, Señor, pero ¿sabes qué? Voy a ser obediente. Entonces salgo del baño, temblándome las piernas, y le digo, Señora, usted no me conoce a mí ni yo a usted, pero yo siento muy fuerte de parte de Dios decirle estas y estas palabras. Wow. Y le digo lo que Dios me había dado y se pone a llorar. Ahí. Y yo así como, ¿ya viste lo que hiciste? Entonces se pone a llorar y yo digo, Dios, ¿qué hago? Entonces me dice ella, muchas gracias, mi hijo. Wow. Por dejarte usar. Qué tremendo. Porque yo necesitaba esas palabras. Entonces hay veces que se puede interponer la duda entre la voz de Dios y nosotros. Yo tengo un consejo cuando tú no sabes si es Dios o eres tú, cuando Dios te da un mensaje para otra persona. Yo lo que hago, bueno, lo que hacía, ahora no es que lo sé todo, pero es un poco lo más seguro uno. Yo lo que hacía era decirle, yo siento tal y tal cosa. Sí. Pésalo en tu corazón y que Dios te confirme. Sí, cuando yo no estaba segura, usaba eso y eso me protegió mucho tiempo hasta que pude aprender a discernir. Igual creo que nadie, absolutamente nadie puede decir, siempre estoy 100% seguro. Sí. Creo que la lucha del profeta siempre será esa. Sí. Y creo que es bueno. Sí, es bueno. Es bueno porque nos lleva a la dependencia. Sí, nos hace totalmente nos lleva a la dependencia. de Es bueno no estar siempre seguro. Así es. No significa que estoy mal. Significa que nunca me voy a soltar de su mano. Así es. Y eso es muy bueno. Así es. Definitivamente yo me recuerdo que después de esa experiencia dije, bueno, listo, estamos. Me lanzo. Señor, cada vez que tú quieras que yo le dé una palabra a alguien, que mi corazón lata, porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer que mi corazón físico acelere, pero tú sí. Entonces yo me recuerdo que de repente empezaba mi corazón y decía, esa es la señal, esa es la señal. Entonces yo iba con esta confianza, hasta que un día el Señor me dice, no más latidos de corazón. Uy, sí, te lleva a la madurez. Porque me dijo, no quiero que camines por lo que sientes, sino por lo que crees. Entonces Dios lo quitó, así como lo puso, lo quitó. Y te hace totalmente dependiente de él. Así es. Y esa es la mejor parte. Así es. Para quienes recién comienzan una relación con Dios en este tiempo y aún no están como seguros de que si están escuchando la voz de Dios, ¿qué consejo le podrías dar para empezar a desarrollar esta relación que estamos hablando profunda para con Él? Mi consejo creo que más puntual es que lean mucho la Biblia. Leen mucho la palabra del Señor, porque el primer medio
puro que Dios va a usar para hablarte es su palabra. Es el medio más puro que hay porque no tiene intervención, manipulación de hombre. El libro de 1 Corintios 13 dice al final, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando tú tienes la palabra, no hay en parte. Porque la palabra es completa en sí misma. Entonces creo que si estás empezando en el Señor, lo más seguro que tú tienes es la palabra de Dios. Más allá de que un profeta te dé palabra, más allá de que tú mismo escuches a Dios de otra fuente, la palabra de Dios es la fuente más segura. No hay nada que pueda ser más seguro que eso. Y léela mucho, léela. Busca una hora en tu día, una hora, hora y media para sentarte, para leerla, para meditarla. Estoy tan segura como que me llamo Cintia Araya que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de su palabra y eso es lo mejor que te puede pasar. Así es. Y creo que algo también que es muy importante es no crear una dependencia de que si no me habla un profeta, si no me confirma un profeta, entonces yo no camino. Sino Dios quiere realmente llevarnos a una relación tan cercana, tan íntima entre un padre y un hijo, que podamos realmente saber de qué es Él. Hay hombres en la Biblia, pastora, que no tuvieron un profeta que les diera una palabra. Abraham. Sí. Abraham no tuvo nunca alguien que le diera una palabra. Él tenía una relación con Dios. Yo no desvirtúo jamás, Dios me guarde, las palabras que damos como profetas. Sé que usted entiende esto, pero creo que lo verdaderamente maravilloso, lo verdaderamente precioso es que Dios te hable a ti directamente. Y que Dios te hable de tus cosas, o sea, que Dios te diga, quiero que hagas eso. Incluso que Dios te regañe. No sé si te ha pasado que has sentido cuando... ¡Ay, sí! ¡Qué horrible! Sí, o sea, cuando sientes a Dios que te habla, ¿qué te está pasando? Y es como un papá que... ¿Verdad? Un día me recuerdo que el Señor me llevó a aquel pasaje y dice, no seas como el mulo. ¡Ay, no! Sí, Señor, ¿qué me estás diciendo? O sea, claro, Dios corrige como cualquier padre. O sea, en el momento te puedes sentir mal, pero es hermoso. Sí, es o sea, yo, Señor, gracias, porque tú sabes todo lo fea que puedo ser. Sí. Y tú sabes lo que tienes que corregirme más que nadie. Entonces, puede ser en el momento... Una vez Dios me habló y yo sentí tanta vergüenza, yo quería meterme, pero a la vez, Señor, qué lindo, o sea, qué privilegio que tú me corrijas a mí. Es hermoso. Sí, porque uno de los propósitos de la voz de Dios es direccionarnos o redireccionarnos. Entonces la voz de Dios nos preserva de poder tomar el camino incorrecto, la decisión incorrecta, que nos puede desviar de lo que Dios quiere hacer. Entonces, definitivamente, pues tener esta sensibilidad de poder escuchar la voz. Así que muchas gracias de verdad por compartir este tema, que sé que va a bendecir a muchas personas que están viendo y escuchando esto, y que sobre todo, quisiera terminar con esto. Creo que la intimidad, el buscar a Dios en oración, el apartar un tiempo, en silenciar las voces que podemos escuchar, escuchamos muchas voces externas o incluso las internas, con conflictos no resueltos, tormentas en nuestra vida, silenciar esas voces para poder escuchar la voz de Dios. Cuando esas tormentas se callan, entonces Dios puede hablar. Por ejemplo, una vez yo estaba muy molesta y yo le dije, Señor, háblame. Y el Señor me dijo, no, estás enojada, me dijo. Te voy a hablar. Hasta que se te pase y yo te hablo. Qué fuerte. Entonces, yo entendí que había mucho ruido en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos. Y había que esperar a que eso pasara para poder escuchar la voz. Así que espero que sea bendición este podcast. Espero que puedas ponerlo en práctica todos los días de tu vida y puedas agudizar ese oído escuchando la voz de aquel que te ama, que te salvó y que con amor eterno tiene esa paciencia para contigo hasta que cumplas el propósito por el cual naciste.